Casa Editorial Lo que Importa y Uber presentan Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, Economía en Rojo. Conversamos con el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lunes de Animales Políticos, de vuelta a nuestro día habitual, aunque don Cristóbal Belolio sigue en su gira europea. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan bien? ¿Dónde te encuentras? Estoy en St. Andrews, que es un pequeño pueblo como a 1 hora de Edimburgo, en Escocia. Allá. Es donde estudian la realeza, básicamente, el príncipe Carlos, creo, y los hijos del actual rey Carlos. Me da la impresión de que anduvieron por acá estudiando. Estoy en una conferencia de filosofía política hoy y mañana. Pensé que le estabas haciendo clases particulares de ciencia política a la realeza británica, ¿no? No he llegado a eso todavía. Oye, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el país. Tenemos un gran invitado más adelante también, porque nos vamos a centrar hoy día bastante en el tema económico, el tema de economía política, digamos, que está marcando lo que está ocurriendo con el gobierno. Breve resumen de los últimos días. En nuestra última conversación, Cristóbal, está a puertas de votarse la acusación constitucional contra Nicolás Grau, tal como preveíamos y tal como era nuestro análisis. La acusación estuvo muy lejos de conseguir los votos, lo cual generó una semana de recriminaciones dentro del oficialismo y de los satélites del oficialismo, por decirlo de alguna manera, entre libertarios, republicanos, UDI, RN. El presidente tuvo que llamar a una cumbre un poquito para intentar limar asperezas entre sus fuerzas, pero fue una semana bastante marcada por el enfrentamiento que dejó dentro del oficialismo esa resaca de la fallida acusación. Se perdió la acusación por más votos de los que esperaba el oficialismo. Claro, porque el oficialismo tenía 26 votos. Se sabía que no los iba a lograr porque había algunos senadores como Cruzcoque, como Sandón, que ya se habían bajado, pero al final sacaron 16 votos de 26. O sea, en la práctica, poquito más de la mitad del oficialismo apenas votó por la acusación y hubo 10 senadores que se desembarcaron, dando cuenta de que al final ya claramente la acusación estaba perdida y entendían que no había tanto costo en bajarse de una acusación que, lo habíamos dicho, no tenía respaldo de ningún lado, digamos, ni de economistas, ni de abogados, ni de constitucionalistas de algún prestigio, y al final, por lo tanto, la derrota terminó siendo bastante más grave de lo que habían imaginado previamente. Votaron estos senadores, como decía Javier Couso, nuestro invitado de la semana pasada, sintiendo el peso, ¿cierto?, la gravitas del cargo, porque muchos de los senadores entonces de derecha que no votaron a favor, que votaron en contra, son de los mismos partidos que votaron a favor en la Cámara. Claro. Si hubieran sido diputados, hubieran votado a favor, y ahora que llegaron al Senado, ¿cierto?, se vieron a sí mismos en una posición distinta. Claro, puede ser, ¿no? Eso hablaría bien un poquito, que era la parte más optimista que nos decía Couso la semana pasada. Hablaría bien de la institucionalidad, como que hay ciertos resguardos que ocurren. Yo creo que pasaron dos cosas, y aquí ya entramos en el terreno de la opinión. Creo que una cosa fue que les empezó a dar vergüenza, la verdad. O sea, la acusación llegó tan desarmada después de todo lo que pasó en la Cámara de Diputados, que creo que para personas que tienen un cierto sentido de su propia imagen y de su propia responsabilidad, les empezó a dar vergüenza que su voto quedara amarrado a una cosa tan evidentemente bochornosa, ¿no? Creo que ese fue un factor que empezó a pesar. Y lo otro me parece que es distinto cuando tu voto es el que va a hacer que se pierda la acusación, donde evidentemente es muy difícil, ¿no?, ser el voto que después va a concentrar toda la furia, que cuando ya el asunto está perdido y donde vas a hacer uno más y donde entiendes que no vas a tener ninguna consecuencia mayor. Y eso ya era claro en el momento de la votación, que las personas podían votar de acuerdo a su conciencia, que podían marcar también esta distancia con la manera más confrontacional de entender el uso de las acusaciones sin que hubiera un costo relevante. Y además, claro, también es una manera de hacer un gesto político, o sea, de decir aquí los que terminan pagando el costo, y terminó siendo así, los que terminaron dando explicaciones un poco, al final fueron los que votaron a favor de la acusación, ¿no? Los que terminaron un poquito frente a el tema de tener que explicar por qué habían levantado y habían llevado adelante una acusación que no tenía fundamento y que al final terminó siendo un autogol para el propio oficialismo. Y ahí el más rabioso, me imagino que tiene que haber sido Johannes Kaiser, ¿cierto? O sea, porque él fue un poco el que
el whip, el que iba como llevando al rebaño, ¿cierto? El lobo que iba como correteando a las cabras hacia el redil, ¿no? O hacia el abismo en este caso. Sí, de hecho él da una entrevista este fin de semana en La Tercera donde básicamente dice que yo no tengo por qué hacer una autocrítica. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, fueron otros los que hicieron cálculos políticos, pero claro, es que la posición de Kaiser Cristóbal es distinta a los de los republicanos. Eso es lo que yo creo que los republicanos todavía no entienden, no les ha costado entender. Kaiser está haciendo su juego. Y él en ese sentido puede decir esto es pura ganancia para mí, porque Kaiser no es oficialista. Kaiser no es parte del gobierno. Kaiser no tiene por qué intentar que a este gobierno le vaya bien. Es más, a él le conviene que este gobierno le vaya mal, para luego poder decir este gobierno fracasó porque fueron cobardes, porque se rindieron, porque no fueron duros con la izquierda y por lo tanto lo que hay que hacer aquí es elegir a alguien que sea de verdad de derecha. Y ese soy yo. Ahora sí que sí. Ese es su juego, sí, eso es muy claro. Pero los incentivos y el juego de Kaiser son totalmente distintos de unos republicanos que uno entiende que su juego y su estrategia es que al gobierno le vaya bien, po. Y ellos tienen que dar muestras de responsabilidad y gobernabilidad porque es su gobierno. Si por eso estuvieron una década en la oposición para llegar a este momento en que les toca gobernar. Y a mí me sigue llamando la atención que parece que no tienen ganas o parece que se dieron cuenta que era muy complicado o no saben cómo hacerlo, pero no se les ve como un partido que esté realmente preocupado de decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer que este gobierno le vaya bien? Sí, la lectura más benevolente podría ser que interpretan que todavía hay ganancia, dadas las dificultades de gobernar, dadas las dificultades de un panorama que ellos no escogieron. Estoy pensando en el panorama económico, a propósito de lo que pasó con el vecinazo. Hay que tratar de mantener a los propios movilizados, enrabiados con el gobierno anterior, lo más posible. O sea, creo que es la única forma de darle también una vuelta más táctica quizás a lo que están haciendo, a esta teoría de que se sienten más cómodos siendo oposición que siendo gobierno. Es en todo caso una tesis también bien como establecida. Hay partidos de protesta que se les llama, que tienen dificultades después para ser partidos de conducción. En gran parte porque los partidos de protesta hacen carrera quemando puentes. Y después a la hora de conducir tú tienes que construir puentes. Pero cuando los dinamitaste recién, y están aún todavía humeantes, ¿cierto? Los escombros, es difícil, y no es primera vez que ocurre, ¿eh? Recordemos que Republicanos ya gobernó un cuerpo legislativo, que es la segunda convención, ¿cierto? Segunda convención. Exacto. Y también llegó con un discurso muy incendiario contra la necesidad del proceso en general, y después paradójicamente tuvo que hacerse cargo de él, lo hablamos harto, ¿cierto?, con Javier Couso la semana pasada, y tuvo ciertas dificultades, como que yo me acuerdo que Kast, cuando se entera de que obtiene la mayoría en el Consejo Constitucional, no sabe muy bien cómo reaccionar, porque ellos estaban preparados para jugar la contra, a lo que estaban acostumbrados a jugar, ¿cierto?, a hacer oposición, a decir que este proceso no lo quiere nadie, y de repente se ven paradójicamente en la situación de conducirlo. Y en principio Kast dice, bueno, quizás nos conviene navegar el texto de los expertos, ¿cierto? Al final se meten con todo y termina siendo un fracaso. Claro, ya les pasó. Uno podría decir que también el Frente Amplio tenía este etos de ser un partido más de protesta, ¿no? Así, bueno, el Frente Amplio nació de la protesta, de modo que no admite mayor discusión el concepto. Y también les toca gobernar y también tuvieron unos meses bastante complejos al principio, porque además traían un programa muy maximalista, porque además también le había pasado esto de no tener una coalición de gobierno. Aquí nuevamente ha pasado a este gobierno, no hay una coalición de gobierno. Esta es una decisión que tomó el presidente Kast. No sé si te acuerdas, Cristóbal, cuando el presidente Kast gana, y gana la primera vuelta, me refiero, y va como esta procesión primero de los partidos de Chile Vamos, qué sé yo, a entregarle su apoyo, y luego después viene no solamente Chile Vamos, sino que demócratas, amarillos y todos estos grupos, e incluso los libertarios que estuvieron en negociaciones un buen rato para entrar al gobierno, y que finalmente se quedan fuera en buena medida porque no se les ofreció realmente un rol muy relevante dentro de la conducción del Ejecutivo. Libertarios pudieron estar dentro. Y la decisión del presidente Kast y sus asesores en ese momento fue no ofrecerles lo que ellos querían, ¿no? Y decide el presidente Kast que aquí no se forme una coalición de gobierno,
sino que reciba los apoyos individuales de los partidos. Luego decide también que los partidos no van a ser eje de conducción gubernamental y arma un gabinete marcado fundamentalmente por independientes y por personas que le debían su puesto directamente a él o al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en el caso del equipo económico. Entonces, aquí hay una decisión de cómo conducir, de cómo armar, no esta coalición, sino que esta especie de grupos que apoyan al gobierno, que a mí me parece que se está viendo cada vez más lo difícil que es conducir esto, ¿no? Porque por ahora, claro, tú dices, están los 26 votos en el Senado, justitos, que además dependen de un desafuero que está por ahí del senador Calisto, de una serie de procesos judiciales, y además dependen, por ejemplo, de los libertarios, porque cuando decimos, claro, el oficialismo, entre comillas, tiene 26 votos en el Senado, lo tiene contando los libertarios. Los libertarios, si mañana dicen no les vamos a aprobar algo o no los vamos a defender en una acusación constitucional contra un ministro, que es lo que también puede pasar en algún momento, esa mayoría no existe. Entonces es muy tenue, en verdad, la mayoría que tiene el gobierno para el tipo de diseño político que está armando, me parece. Sí, y hay un factor adicional de esta dificultad que tienen los partidos que hacen carrera siendo de un perfil de protesta, después para conducir, que es que también la indignación empieza a ser ambivalente, ya no es pura renta. Cuando uno se opone al sistema, a la injusticia, al gobierno, a los incumbentes, al poder en general, todo es motivo de indignación, ¿cierto? Y uno la inflama también en los propios. Te enojáis por todo. Te enojáis por todo, exacto. ¿Cierto? A mí me llama la atención, hay políticos que seguramente aprendieron a ocupar las redes sociales ya en su edad adulta, digamos, no nativos digitales. Entonces me da risa cuando de repente tratan de transmitir su enojo entendiendo que eso se hace con mayúsculas y muchos signos de exclamación. El que ahora es senador, Iván Flores, creo, ¿no? Cuando era escribía con mayúsculas y muchos signos de exclamación porque quería mostrarle a su electorado que él estaba muy enojado, muy indignado. Pero tú no puedes estar indignado todo el tiempo gobernando, ¿cierto? Lo que sea al lago y no esté retando, digamos. A Boric me acuerdo que se le decía en su momento, cuando, no sé, ¿te acordás? Se cortaba, había un apagón. Y Boric decía, esto es inadmisible, inaudito, estamos indignados. Y la gente decía, ya, ok, pero... Está gobernando, flaco. Ustedes están gobernando, no pueden indignarse todo el tiempo. Entonces yo creo que la política de la rabia y de la indignación, que es un poco lo que hemos navegado como negocio rentable en ambos sentidos en el último tiempo, también tiene tope. En algún minuto hay que empezar a pasar de la indignación a la acción, a lo que hoy día le han llamado algunos el delivery, empezar a mostrar cosas. Y por eso quería preguntar por si que salió humo blanco de este cónclave que citó el presidente Kast, si que tú crees que de aquí en adelante esta cuestión se ordena o no. A ver, que yo creo que en general el orden, cuando no hay una estructura, porque aquí no hay una estructura institucional de coalición, depende de qué tanto los distintos grupos libres que conforman esa especie de asociación consideren que está en sus mejores intereses apoyar lo que haga el gobierno, ¿no? Y ahí yo creo que comienzan a surgir algunas dudas que tienen que ver mucho con la popularidad del gobierno. Las dos encuestas que conocimos este fin de semana, ambas marcan un descenso entre 3 y 4 puntos, no una cuestión dramática, pero sí una primera señal amarilla de que este gobierno, que partió con una gran caída por el bencinazo, que luego se estabilizó en su aprobación, nuevamente vuelve a caer. Y vuelve a caer en una semana que, si tú te fijas, Cristóbal, está marcado por un lado, la imagen general de que los partidos oficialistas están peleando entre ellos y preocupados de echarle la culpa al gobierno anterior de lo que ocurre, ¿no? Mientras aparecen cifras económicas muy malas. Aparece el martes la cifra de desempleo, que es muy mala, y aparece el miércoles la cifra de la actividad económica, que es peor todavía. Y frente a esos problemas efectivos, digamos, y problemas además por los cuales la gente sabemos que en gran medida votó, lo hemos dicho muchas veces, porque creía que el gobierno de Kast iba a ser hábil en manejar el tema de la seguridad y el tema de la economía. Y el tema de la economía no en cuanto a la justicia social, la redistribución, sino cosas súper concretas. Empleo, ¿no es cierto? Crecimiento. Bueno, esta semana tuvimos cifras de empleo y crecimiento muy malas. Y estamos en julio. Porque una cosa es que salga una cifra mala de crecimiento en marzo, que obviamente el libreto de decir es culpa del gobierno anterior tiene sentido. En abril todavía,
En mayo ya empieza a ser más complicado. En junio ya no sé si funciona mucho, pero ya en julio estar diciendo un poco, levantar los brazos y decir, ven que el gobierno anterior nos dejó la escoba. Cuando ya llevas 4 meses gobernando en un tema que además tú prometiste que sabías hacer perfectamente, muy bien, no es que hayas dicho, miren, esto va a ser muy complicado, al final del gobierno a lo mejor van a empezar a mejorar las cifras de empleo. No, tú dijiste, aquí nos eligen y va a haber empleo, va a haber plata, va a haber crecimiento. Y cuando tú ya llevas 4 meses y las cifras son cada vez peores, porque han ido empeorando en estos meses, ya vamos a hablar las razones, no estoy diciendo que sea culpa del gobierno, pero el objetivo es que las cifras han ido empeorando de marzo a ahora. Y tu única respuesta sigue siendo, ven que el gobierno anterior nos dejó la escoba. Esa frase que en un momento te podía servir para lo que tú decías, ¿no? Para enfervorizar a tus propios partidarios, yo creo que a la gente ya le empieza a molestar. Y me parece que esas señales ya empiezan a verse de que el gobierno tiene que hacer un cambio de discurso muy importante y demostrar que está al mando efectivamente y que está ocupado, no como Boric cuando comentaba los apagones, ¿no? Que está, no de comentar lo malas que son las cifras, sino de decir, bueno, estamos tomando esta y esta medida que van a hacer que el próximo mes, en 2 meses más, la cuestión mejore. Sí, estaba pensando justamente en lo complejo que es armar sobre la marcha una estructura que pareciera que no tiene un pegamento, pareciera que no tiene otro pegamento que estar en el bando victorioso, en el bando que va para arriba, en el bando que reparte los cargos, cierto que todavía deben quedar algunos. Porque la otra alternativa sería ser un poquito más idealista y pedir un pegamento ideológico, ¿cierto? La otra alternativa es decir, todos estos partidos piensan la política de una manera más o menos parecida, ¿cierto? Y aquí estoy pensando, y perdona por ser repetitivo, volviendo un poco a lo que conversamos la semana pasada, he pensado harto en esta especie como de catecismo de mercado, ¿cierto? La moral del mercado. Fíjate que un jovencísimo Axel Kaiser, su primer libro se llamaba La fatal ignorancia, creo, y él decía a los 27 años que el gran problema de la derecha era que nadie defendía la moralidad del mercado. Y me he acordado en el último tiempo de eso por lo que hemos estado conversando acerca de cómo Quirós, Kass y otros tratan de construir la doctrina de este gobierno, ¿cierto? Y que comentamos varias veces, le hemos tratado de poner muchos nombres. El otro día escuché a Eugenio Tironi, que también lo tuvimos con nosotros, hablando de un autoritarismo de terciopelo. Brunner, también con nosotros, habló de iliberalismo, ¿cierto? Hay otros que dicen, déjense de complicaciones, esto es vino nuevo en odres viejos, esto es conservadurismo, punto, ¿cierto? Y yo te hablaba del neoliberalismo la semana pasada, ¿verdad? Sí. Ahora como que lo veo más claro que esta visión, esta moral del mercado que pedía Kaiser se la está entregando Kast. De una manera mucho menos estridente que Milei, que es como el San Pablo, digamos, del evangelio de los Chicago. Después interesante ver qué piensa nuestro invitado al respecto, pero yo creo que Kast la divide como en 2 grandes pilares. Pilar 1, que está asociado a la dimensión conservadora, no le pidan al Estado, no le pidan a la sociedad de arriba que le solucione los problemas a la sociedad de abajo. Una subsidiariedad, ¿cierto?, en el sentido más clásico, pero también una desconfianza al diseño racional de los planificadores, y que la propia gente, liberando las fuerzas creativas que le permite el mercado, es la que hace que el mundo sea mejor. Esa es la tesis 1. Y por lo mismo, esta idea de Quirós de, viejo, el Estado va a hacer un par de cositas, no mucho más. Y la segunda tesis, la segunda pata de esta doctrina, de este catecismo de mercado, tiene que ver con lo que le respondió a esta señora cuando le dice, usted de gracias que esta señora llegó muy adelante en la vida, logró cierto éxito económico, este convencimiento de que lo que tú tienes, lo que cada uno de nosotros tiene, se debe casi exclusivamente a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo, a nuestro mérito, y no al lugar arbitrario del destino donde nacimos, ¿cierto? Que lo que tú tienes es tuyo, básicamente, que es la dimensión más libertaria, y que por lo tanto la ilegitimidad del Estado sería meterte la mano al bolsillo. Estas 2 visiones creo que conforman una doctrina, y por eso me preguntaba si es que a la hora de conformar una coalición se puede conformar en torno a esta visión, porque me da la impresión de que todos los grupos que tú mencionaste comparten esta visión.
Yo creo que fíjate que ahí yo creo que hay algunas diferencias. Porque, a ver, Libertario sí es un partido muy ideológico, ¿no? Y muy ideológico en el concepto que tú lo estás explicando. A mí me parece que en Republicanos hay una mezcla bastante más importante y a medida que vas avanzando, por ejemplo, en Renovación Nacional, hay un ala muy relevante, a lo mejor ahora un poquito más silenciada, pero que existe, fíjate, que tiene una visión mucho más social. Ellos mismos se autodenominaban, ¿te acuerdas? La derecha social, que estuvo muy de moda en algún momento, claro, Desborde, el mismo Sandón, de una manera un poco más bruta, digamos, pero decía siempre esas cosas, ¿no? El gran enfrentamiento de Sandón con Piñera era decir, el grupo que rodea a Piñera son unos tecnócratas neoliberales que no entienden la calle y no entienden que la gente necesita que el Estado esté ahí presente, ayudándolos, ¿no? Entonces, creo que hay cierta heterogeneidad donde puede haber un poquito más de pegamento, tal vez. También tiene que ver en ciertos intereses que ahí están representados, obviamente, porque hay una porción casi completa del gran empresariado en Chile, que sí se siente representado por ese tipo de elementos más ideológicos. Y ahí hay un cruce, ideología, intereses, poderes económicos, de los cuales también hablaba Brunner. ¿Te acuerdas cuando lo tuvimos? Que era bien interesante que ponía esa perspectiva. Bueno, ¿cuáles son los intereses que están detrás de esto también? Y que también es un elemento que a veces es relevante llevar a la mesa, que sí están obviamente muy conformes y que creo que sí entienden que puede ser incluso necesario hacer ciertos sacrificios a cambio de que esta mirada o esta visión de la sociedad avance, ¿no? Que más allá de lo que diga la encuesta semana a semana, haya una visión de la sociedad que sí vaya agarrando algo de fuerza o algo de vuelo. Y eso es un elemento que ideológicamente a nivel internacional, por supuesto, no solamente con Milei, sino en general, ha avanzado mucho en el mundo. O sea, ese tipo de postura, ese tipo de posiciones que tú de alguna manera describes, son posiciones que hoy día están muchísimo más presentes en el debate de una manera más explícita y más fuerte de lo que estaban hace 5 o 10 años, no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Sí, te iba a decir, para complementar lo que tú estabas describiendo, que no solamente están en alza desde el punto de vista de la oferta política, también están en alza desde el punto de vista de la demanda. Claro. Si tú miras la CEP, ¿cierto? Que decimos, bueno, no la miremos tanto para la foto del momento, porque el campo siempre está desfasado, pero sí interesante mirar sus tendencias más estructurales. Y ahí la típica pregunta de cuánto crees de lo que tienes, cuánto crees que se debe 100% a tu trabajo personal o cuánto crees que tiene que ver con el Estado o la sociedad, o típicas preguntas que hace, que uno puede ver en la serie. Y así como tuvimos un momento igualitario en el estallido social, Chile siempre ha estado un poco más tendiente a decir, no, lo que tengo es mérito, pero un poquito. Ahora se fue completamente para allá, para ese lado. El lado de lo que tengo es mío. Entonces yo creo que navega en este sentido, navega mares convenientes a esa visión, el gobierno de Kast, y eso es importante. Y por eso también me parece interesante cómo se ha refraseado la batalla cultural, ¿cierto? Que tiene que ver menos ahora con cuestiones del ombligo para abajo y más con cuestiones de responsabilidad y billetera, ¿cierto? Como paga lo que debe, ¿cierto? Toda esta idea, vuelvo, de darle un poco de pegamento, o mejor dicho, de justificación moral a la economía de mercado y a las virtudes, diría cierto mi amigo Leonidas Montes, a las virtudes que requiere también el mercado para funcionar bien. Hay esta conversión de economía política esta semana, así que te propongo, Cristóbal, que vayamos con nuestro invitado, que es perfecto para hablar precisamente de los temas que estamos conversando. Vamos. En Animales Políticos siempre hablamos de las nuevas funciones que tiene Uber, y esta de la que vamos a hablar hoy en particular, yo no la ocupo todavía porque tengo hijos chicos, pero para quienes tienen hijos adolescentes funciona muy, muy bien. Tengo una amiga en particular que el otro día me habló maravillas de esto. Se llama Uber Teens, porque es un momento que llega para todas las familias cuando los hijos empiezan a moverse solos por la ciudad, y eso, claro, viene con un poquito de tensión y de preocupación. ¿Qué es lo que hace Uber Teens? Es una opción de la aplicación de Uber que permite que los adolescentes entre 14 y 17 años puedan usarlo de manera autónoma, pedir sus viajes de manera independiente, mientras que los padres o quienes estén a cargo de la cuenta puedan seguir el recorrido que están haciendo en tiempo real. Es una aplicación súper útil, y en Chile ya la están usando más de 20.000 familias. Ahora además es un chat grupal dentro de la aplicación, y así los padres
madres o tutores, los adolescentes, y el conductor pueden coordinar entre todos el viaje de la forma más simple posible. Así que si tienes hijos adolescentes, te recomiendo de todas maneras esta nueva función. Se llama Uber Teens para que la puedan usar tus hijas, tus hijos entre los 14 y los 17 años. Ya, estamos de vuelta en Animales Políticos con Cristóbal Belolio desde Europa y acá en el estudio con el exministro de Hacienda y de Educación también, Nicolás Eyzaguirre. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy bien, hola Cristóbal, hola Daniel, un gusto. Vamos a conversar de otras cosas, del sustrato más ideológico también de la economía del gobierno, pero quería partir por lo que ha pasado esta semana y cómo lo ves desde la perspectiva un poquito de la economía política, o sea, no de la economía en abstracto, sino de lo que significa tomar decisiones políticas cuando estás a cargo de un gobierno. ¿Qué pasa cuando asumes con una promesa de crecimiento, de empleo, y ya en el cuarto mes las cifras siguen deteriorándose como ha pasado ahora? ¿Cuál es tu evaluación de lo que está pasando en términos económicos con el gobierno? Bueno, sin duda alguna que políticamente no es fácil, pero aquí se confunden tanto, digamos, cuando hay malez o hay agobio porque las cifras están malas, todos los grupos organizados aprovechan de pasar su receta diciendo, mire, yo dije que hay que hacer tal cosa. Ahora, el pensamiento serio tiene que hacerse cargo de ver si las cosas que se plantean como soluciones tienen algo que ver con el problema o no. Y eso en Chile, la verdad, la cosa es que la correlación es bastante baja. O sea, se aprovecha de reivindicar viejas teorías a propósito de cualquier tema. Pero vamos a lo concreto, Daniel. Nosotros crecíamos más o menos hasta el 5%, al 5% hasta el 2013. Como dicen los gringos. Que en este caso la cifra, la fecha importante, la fecha exacta es importante porque algunos dicen dejamos de crecer al 5% por precisamente las reformas y la reforma tributaria, especialmente de la presidenta Bachelet. Claro, pero un estudio econométrico serio te dice que el punto de quiebre es anterior a la presidenta Bachelet. Pero da lo mismo porque además te puedo dar otros datos. El punto de quiebre ese ocurre también en Sudamérica completa. Y no le pueden echar la culpa a la presidenta Bachelet de que el punto de quiebre haya ocurrido en Sudamérica. Entonces, tiene mucho más que ver con el fin del ciclo de los commodities y del comercio internacional. Ya podemos entrar en eso. Pero me perdí de qué íbamos. No, decías que en el fondo aquí hay un problema de que Chile crecía al 5% hasta ese momento, ¿no? Y después ya no. Entonces, déjame descomponer para la audiencia de forma extremadamente simple. De 5, desde el 2013 hasta entonces pasamos al 2,5. Y últimamente pasamos al 0. Entonces, déjame descomponer la segunda parte, porque del 5 al 2,5 es más complicado. Del 2,5 al 0 tiene que ver con cuestiones que son completamente identificables y transitorias. Y es re importante la palabra transitoria, porque yo te planteo acá que hacia fin de año vamos a estar al menos en el 2,5 de nuevo. ¿Cuáles son esas dos cosas transitorias? Rápidamente. Una discontinuidad en el ciclo minero. Esto se llama los modelos Cobweb en economía. Estos que toman un tiempo de invertir, tú inviertes muy fuerte cuando los precios están muy altos, de repente los precios bajan por sobreoferta, dejas de invertir completamente después y por tanto la producción se te retaca, pero después hay más demanda, suben los precios, pero te toma un tiempo retomar la producción. Si uno mira los datos de minería privada y Codelco en Chile, simultáneamente se les envejecieron los yacimientos y todavía les falta para que los nuevos yacimientos entren en producción. Pero eso se va a producir muy prontamente. Es un bache en el ciclo minero. Y eso no tiene nada que ver con el gobierno anterior, con este gobierno, con la elección. Nada. Ya, una cosa... Tiene que ver con la ley de la física. Correcto, Ni con la permisología, todo eso. O sea, basta ver el catastro de inversión minera con la misma permisología que hay ahora, más allá de que la permisología sea un problema. Pero el ciclo de inversión minera tiene que ver con eso, no, porque ahora van a comenzar a producir yacimientos mineros muy importantes, muy pronto, con lo cual el bache minero, que es parte de por qué pasamos de 2,5 a 0, pasó. Pasará. ¿Cuál es el segundo elemento muy importante? El bencinazo. Sin duda alguna, el bencinazo significa que la gente, ¿cierto?, pierde poder adquisitivo por la inflación y por tanto se retaca la demanda. Tanto es así que el propio ministro Quirós ha dicho vamos a meter esta cosa del IVA a la construcción, de suspenderlo, que es una típica política keynesiana que apunta a, aumentar la demanda efectiva. Y el ciclo, el bencinazo se comenzó a deshacer porque al parecer
cuestión que yo no creía que iba a ocurrir, el tema de Estados Unidos con Irán se va a solucionar. En síntesis, lo que nos llevó de 2,5 a 0 son dos shocks que se están deshaciendo. Por tanto, entonces, lo que yo te prevengo, es el último trimestre, vamos a estar otra vez en el 2,5, 3, y van a decir, esto es resultado de la mega reforma. No tiene nada que ver con la mega reforma. Tiene que ver con que se deshacen dos. Ya, paro ahí porque estoy hablando más. Cristóbal. No, estoy aprendiendo. Este gobierno fue electo principalmente por sus promesas en materia de seguridad y economía. De seguridad no vimos mucho al principio, de economía sí, ¿cierto? Se decía que de seguridad no había plan, y en cambio en economía tú podías estar de acuerdo o no con el plan, pero hay plan, ¿cierto? Y varias personas coinciden en que más allá de una cosa por allá, una cosita por acá, una cosita por allá, el plan estaría, no sé, bien orientado, bien direccionado en esta idea de generarle a los agentes económicos más incentivos para que le metan leños a la locomotora. ¿Tú compartes eso? Esa es la primera pregunta. ¿Compartes que esta reforma es muy necesitada, que nos pone, digamos, competitivos en términos tributarios para que lleguen más lucas de fuera, de no sé dónde? Eso por una parte. Y segundo, tu parecer, porque va asociado, el gobierno ha promovido esta reforma tributaria principalmente, como una respuesta, y aquí es interesante, no al gobierno anterior, sino a dos gobiernos anteriores, a propósito de lo que te decía Daniel, como que aquí para él el fantasma aparece nuevamente con Bachelet, tanto por su reforma educacional, pero también por su reforma tributaria, que le hizo más caro a las empresas desde ese punto de vista su operación. ¿Cómo ves en general, a grandes rasgos, la reforma que pretende este gobierno? Y si te parece que es razonable presentarla como un contraste, más allá de que yo ya me compré la explicación de que no es por la presidenta Bachelet, pero ¿qué te parece ese contraste que se hace? Te voy a insistir una vez más, y se puede verificar fácilmente ahora que tenemos inteligencia artificial, el ciclo de caída del ritmo de crecimiento que tuvo Chile por ahí por 2012, 2013, es generalizado en Sudamérica. Por tanto, sí, asociarlo con el gobierno que vino es científicamente un absurdo, pero bueno, más allá de que pueden haber habido errores en el gobierno que vino, digamos. Segundo, quiero que ustedes se recuerden de lo que les voy a decir ahora. La economía naturalmente va a salir del 0 para irse nuevamente al 2,5, 3, que no tiene nada que ver con la mega reforma, tiene que ver con la reversión de dos shocks muy específicos, el minero y el bencinazo. ¿Ok? Ya. La pregunta, pero déjame una cosa corta. La reforma de Bachelet, en principio, aislemos por un segundo si se causó efectos o no, si se hicieron cosas parecidas en Latinoamérica al mismo tiempo, si es producto de la situación internacional. Tenía una inspiración igualitaria. Perdóname, yo no soy economista, yo hablo en otra lengua, ¿cierto? En lenguaje de la filosofía política diríamos que tiene una inspiración igualitaria, ¿cierto? Tiene una inspiración redistributiva, si tú lo prefieres, ¿cierto? De hecho, hasta se hizo una campaña que hablaba de los que se oponen son los poderosos de siempre, ¿cierto? Porque obvio, no quieren que distribuir. En cambio, esta pareciera que su inspiración es más libertaria, ¿cierto? Que busca que los agentes económicos desplieguen las fuerzas creativas del mercado, que sin la regulación del Estado, haciendo la vida más fácil. Esas son dos narrativas contrapuestas, ¿cierto? Me pregunto si tú crees que ahora hay que avanzar en el sentido que promueve esta narrativa, la del gobierno. A ver, yo te voy a decir que en economía yo soy bastante neoliberal. Okay. O, digamos, neoclásico, más que neoliberal, que no es lo mismo. Yeah. En el sentido que creo en los mercados, creo en la iniciativa privada, creo en la protección de los derechos de propiedad. Creo que eso es lo que genera, digamos, emprendimiento y crecimiento. Yeah. Pero también creo que el sistema capitalista tiene una especie de falla geológica, que es que produce concentración. Y al producir concentración, excluye. Y cuando excluye, los que quedan incluidos son cada vez menos y hacen la regla del juego para sí mismos. Y eso es una especie de freno
en definitiva, la capacidad del propio capitalismo de crecer. Por tanto, hay que combinar estos elementos de economía del lado de la oferta, que haya suficientes, digamos, incentivos para producir, invertir, innovar, etcétera, etcétera, con ciertos elementos igualitarios que evita que te vayan sacando gente de la cancha, que es posiblemente tan talentosa como los que quedan en la cancha, pero se discriminan, de ahí el tema de la ley de inclusión, se discriminan por ingresos, ¿cierto? Claro, Ahora, de acuerdo. Para ser claro, y mucho más con el proyecto del Frente Amplio que con el proyecto de la presidenta Bachelet, el tema de la inclusión, de los derechos sociales y todo eso es muy importante a mediano y largo plazo, pero no es algo que te va a revitalizar el crecimiento cuando tú tenías el shock que teníamos, ese de 5 a 2,5. Por tanto, efectivamente hubo un cierto descuido de las palancas del crecimiento, de lo cual todavía no hemos hablado. No hemos hablado de por qué creo yo que la economía pasó de 5 a 2,5. Pero claramente, ampliando los derechos sociales, tú no vas a llevar del 2,5 al 5 de nuevo. Eso es claro. Entonces, sí creo que es importante los elementos redistributivos porque son los que te impiden este mecanismo concentrador, exclusión y, en definitiva, estancamiento, porque tú sacas a gente de la cancha, pero no es la forma de mover la aguja en el corto plazo cuando la economía te está creciendo menos. Y déjame ahí ¿Me expliqué? Sí. No mucho. Sí. Sí. Déjame ahí meter la cuchara un poco porque, a ver, me parece muy interesante la explicación de por qué en el fondo vamos a volver naturalmente al 2,5, ¿no? Porque son shocks de corto plazo. La pregunta, o más bien, la promesa del gobierno es: nosotros con la mega reforma vamos a lograr volver a crecer al 5 o al 4, digamos, pero vamos a salir de esta mediocridad en que estamos todos de acuerdo que estamos metidos más o menos desde el 2012 en adelante. Sí. ¿Efectivamente logra eso? ¿Va a lograr eso en el mediano y largo plazo esta reforma del gobierno? Ustedes tienen yo lo suelo ver y tienen un buen contrapunto entre relato y dato, ¿no? No sé cómo es el dicho, si dato mata relato mata dato. La frase es dato mata relato, pero la realidad es que generalmente es al revés, ¿no? Exacto. Entonces, yo quiero prevenir contra que aquí va a venir un relato, porque como naturalmente, al deshacerse estos shocks de oferta, vamos a pasar a 2,5 de nuevo, le van a tratar de atribuir esto a la mega reforma, que no tiene nada que ver. Los prevengo. Okay. Ya. Pero no hemos todavía conversado de por qué pasamos del 5 al 2,5. Y es que Chile se ahogó de permisología y de tributos. Eso es lo que dice el gobierno, es el diagnóstico del gobierno. Yo sé. Yo no quiero decir con esto que no crea que haya un espacio, por eso yo apoyo ciertas partes de la mega reforma. Y también creo que el sistema de evaluación ambiental, que ya estaba en el gobierno anterior, es perfectible y de hecho, ¿cómo se llama esto cuando algo impide? El taco que se arma en el sistema de evaluación, hay que deshacerlo de alguna forma. Por tanto, yo doy cierto mérito pero de que ahí a que estemos ahogados de permisología o ahogados de impuestos y eso explique por qué pasamos de 5 a 2,5, estoy completamente en desacuerdo. O sea, si tú mejoras, digamos, mega reforma, mejoras los temas de permisos y haces las medidas que podemos entrar en detalle, que yo creo que son buenas, que son como la mitad, la otra mitad son pésimas. Pero la baja del impuesto a las empresas del 27 al 23. En eso estoy de acuerdo, claro. Sí. Pero ahí tú podrás subir, mira, te lo doy, pero con optimismo, medio punto más. O sea, con mucho de 2,5 a 3 o de 2 a 2,5. Pero de ahí a llegar al 5 estamos muy recate contra lejos. Ahora tú me explicarás me preguntarás cómo se llega al 5. No sé, no quiero. La otra vez me retaron porque yo estaba haciéndome las preguntas, así que hazlas tú. No, pero es que quiero ir a eso. Pero antes, porque esta semana también ocurrió que el presidente Kast fue a Paraguay. Que más llegó justo cuando Paraguay le ganó la detención a penales a Alemania, entonces había un ambiente de mucho jolgorio. Y hizo algo que ya había hecho varias veces en campaña, pero me llamó la atención porque lo hizo como presidente, que es poner a Paraguay como ejemplo. Y decir, Paraguay es el mejor ejemplo de que tú bajas los impuestos y creces. Y dijo, Paraguay bajó los impuestos y Paraguay está creciendo al 6%. O sea, hay una idea de que hay una receta efectivamente, que es como esto es como mover una palanca, ¿no? Mueves la palanca de los impuestos hacia abajo y el crecimiento se va para arriba. ¿Te parece que hay algo de mérito en ese ejemplo que pone con Paraguay? No he sido yo el que ha dicho que parece que el presidente y la economía no son tan amigos, para ponerlo cierto diplomáticamente. Una de las cosas que uno sabe cuando hace estudios comparados es que
decir que porque en Paraguay bajaron el impuesto creció más, eso implica que en Chile va a pasar lo mismo, es suponer que todas las demás cosas son constantes. Paraguay es un país completamente distinto a nosotros, que está en otra etapa de desarrollo, hay que ver cómo eran los impuestos antes, por tanto esas implicaciones simples, porque yo te pongo otra. Trump bajó los impuestos en su primer gobierno y no logró para nada aumentar el crecimiento y solo creció el déficit fiscal. Por tanto, hacer correlaciones raras y rápidas entre impuestos y crecimiento. Ahora, ¿nosotros tenemos una carga tributaria excesiva? Para nada. Tenemos una carga tributaria por debajo de la que tenían los países cuando pasaron por nuestro nivel de ingreso. ¿Tenemos un problema de composición de carga tributaria? Sí. ¿Es quizás excesiva la tasa de primera categoría? Quizás sí. Quizás hay tema de permisología, quizás sí. Por tanto, yo no descarto todo lo... Pero dime tú, ¿qué tiene que ver eliminar las contribuciones a la primera vivienda de los adultos mayores con potenciar el crecimiento? Nada. Eso es populismo o promesa de campaña, como dicen. ¿Qué tiene que ver reintegrar? O sea, que los socios, que es plata para consumir, ahora puedan acreditar una mayor parte de lo que pagaron en la empresa para su global complementario. Nada. Entonces, la mitad de estas medidas son medidas populares, entre comillas, que es una cosa que le quería comentar a Cristóbal al principio. Yo no estoy seguro si este gobierno está completamente afincado dentro de lo que sería un neoliberalismo hayekiano, o también con un cierto romance con el populismo autoritario, a la Trump. Y como que oscila entre las dos cosas. Claro, porque te doy al tiro la palabra, Cristóbal, porque el caso de las contribuciones, por ejemplo, es una mezcla de una medida que, claro, marca bien en las encuestas, pero que también tiene un trasfondo ideológico, porque es de quienes dicen las contribuciones son un robo, porque ya algunos creen que los impuestos en general son un robo, claro. Pero dicen, y además nos están haciendo pagar sobre algo que ya pagamos, nos están haciendo pagar 2 veces, y por lo tanto es un robo peor todavía. Entonces también hay un trasfondo ideológico que, por ejemplo, a los grupos libertarios les cae muy bien de decir hay que eliminar las contribuciones. No, claro, sí, hay una obsesión ideológica, porque el Estado lo único que hace es frenar el desarrollo económico, y tendríamos que estar en estado mínimo. Claro que lo que no dicen después, cuando piden más policía, más control en la frontera, que todo eso se necesitan impuestos para todo eso. Y la verdad, las cosas es que si tú revisas la cantidad de la carga tributaria que se va a proteger vía tribunales de justicia, carabineros, de fronteras, los derechos de propiedad, es una parte relativamente importante. Por tanto, esta cosa de que bajemos los impuestos y seamos felices, oye, por algo los países más desarrollados que nosotros tienen más impuestos, no menos impuestos. O es que no saben economía, cuando nosotros la economía que sabemos la tomamos, ¿cierto?, de los pensadores de ellos, no nuestros. Claro. Cristóbal. Sí, me quedé pensando en este intento de sacar la foto ideológica con cierta independencia de cuáles son los resultados. Porque efectivamente aquí los resultados pueden obtenerse por una combinación de factores que, como bien señala Nicolás, a veces no tienen que ver con la orientación ideológica, ¿cierto?, la inspiración doctrinaria de la reforma. Pero sí me parece que hay un contraste, y quiero insistir en ese punto porque además lo defendió en su momento de esta manera Nicolás. Yo siempre lo explico en clase, y lo explico como una frase que el mundo político tomó muy mal, pero que yo creo que yo traté de leer con caridad interpretativa lo que estaba diciendo Nicolás cuando instauró la metáfora de los patines en el discurso chileno. Es que no lo hemos conversado aquí, me parece importante, porque a mí yo creo que tú sí estabas diciendo algo que es real. Estabas diciendo algo que es real, no solamente en la práctica desde el punto de vista educacional, pero me parece algo que revela una convicción que me parecería extraña que un político que milita en el Partido Socialista no tenga, que es la convicción de que el lugar en el que estamos obedece más bien a una contingencia arbitraria del destino. Nadie se merece el lugar en el que nació. Y hay algunos que tienen la fortuna de tener padres pudientes y otros que no la tienen, ¿cierto? Y en general, como decía Norberto Bobbio, si es que hay una diferencia entre la izquierda y la derecha, es que la izquierda tiene un problema con eso. Ese tipo de desigualdad la considera injusta. Y por lo mismo trata de cambiarla. Dime si me equivoqué o no al retratar por qué tú te hiciste socialista, no sé a la edad que lo hiciste, pero me imagino que fue por una convicción similar a la que yo acabo de describir. Y la gente de derecha, en cambio, dice Norberto Bobbio, considera que la desigualdad es natural.
ya sea que es natural porque viene de un orden preestablecido, que es una visión quizás más religiosa, más conservadora, o porque cada uno tiene lo que se ganó en la cancha y el Estado no puede venir con sus sucias garras a tocar nada que me esté en mi bolsillo, que es un poco lo que decía Daniel a propósito de las contribuciones. Y me parecería raro que un político de derecha no abrigara ideas semejantes. Entonces, me pregunto si tú ves esta tensión, perdóname, narrativa, ideológica, no la ves en el corazón, pero interesante que tú añades otro, por eso me quedé pensando, tú añades otra complicación, tú dices, es eso, pero además está esta otra dimensión como de populismo autoritario, aunque en el caso latinoamericano, los populistas de derecha, nuevos, los de la nueva generación, Milei, Bolsonaro, Kast, han sido todos neoliberales, por así decirlo. Pero bueno, saliendo de ahí, ¿cómo ves esa tensión? ¿Crees que es justa la acción que estoy haciendo? Puede que sí, no esté siendo justa. Sí, pero tú estás superponiendo dos temas que quisiera tomarme un minuto para aclarar. A ver, si yo, a la Rawls, si yo tuviera un mundo perfecto, y todos partieran del mismo punto de partida, yo no tengo ningún problema con la desigualdad. O sea, que si uno llega más adelante que otros porque hicieron más trabajo y tuvieron más mérito, no tengo ningún problema. El problema de la sociedad con propiedad privada y todo esto, que yo suscribo, es que los que llegaron primero en la primera carrera van a tener hijos y los hijos de los que llegaron primero en la primera carrera van a partir más adelante. Entonces, comienza a producir una cierta... Entonces ya la meritocracia se va deshaciendo por la suerte de donde naciste, ¿cierto? Ahora, si basta, ¿cómo se llama? Analizar lo que se llama la matriz de transición, que tú debes saber perfectamente, mirar cuántos de los que estaban en los deciles más bajos llegan a la cúpula en Chile y cuántos llegan en Estados Unidos. Y tú te das cuenta que la movilidad es completamente distinta. No es cuántos se mueven, no me voy a meter en ese tema técnico, entre el decil 3 y 6 se mueven mucho porque son muy parecidos aquí, pero ¿cuántos llegan, digamos, a la parte alta? Y llegan casi ninguno. ¿Cuántas de las grandes fortunas hoy día en Estados Unidos eran de padres ricos? ¿Y cuántas en Chile? O sea, es demasiado abrumadora la evidencia de que el lugar donde tú naciste te favorece. ¿Cómo puede ser posible que 93% de los 100 mejores colegios sean particulares pagados cuando solamente es el 7% de la matrícula? Haciendo matemáticas simples significaría que son como 10 veces más talentosos. Qué cosa más ridícula. Lean a Stephen Jay Gould, que el IQ está distribuido uniformemente entre las capas sociales. Ese es un punto. Efectivamente, yo creo que el mérito es muy importante, pero que la sociedad tiene que hacer un esfuerzo consciente, porque en cada resetting tiene que haber igualdad de oportunidades también, porque de lo contrario oligarquizas y por supuesto. ya. Pero ahora lo de los patines, perdóname, dame un minuto, no tiene nada que ver con esta discusión. Lo que yo dije fue simplemente que las reglas del juego entre particulares subvencionados y escuelas públicas eran distintas, porque unos podían seleccionar a la entrada, podían cobrar copago y podían, ¿cierto?, ganar plata, y los otros no. Entonces, que la cancha tenía que ser igual. No eran niños con patines y niños sin patines, sino que un sistema que corría con ventaja versus el otro. Pero no importa, eso ya para la historia. Me parece que la analogía funciona igual. Los que corren con ventaja son porque les metieron más recursos, porque algunos pueden y otros no. Está bien, pero yo no me refería a eso en ese momento. Está bien. Sí. No, pero me parece que es interesante porque la solución que en general dio, y aquí voy a hablar más del mundo progresista, no tuyo en particular, a propósito del otro modelo y la famosa propuesta de el régimen de lo público. Seguramente estás familiarizado con el libro, el otro modelo incluso. La idea justamente era sustraer ciertos bienes del ámbito del mercado para meterlos en un régimen de lo público donde, como diría el barman del Resplandor, your money is not good here, ¿cierto? El dinero no hiciera la diferencia. Y me parecía que la metáfora de los patines me servía a mí al menos para entender en qué ámbito el estudiantil estaba pidiendo que el dinero no hiciera la diferencia.
Bueno, yo creo en una sociedad que debe ser súper meritocrática. No creo mucho en las empresas públicas, creo en la iniciativa privada, creo en la innovación privada, pero creo que hay dos bienes, los que son imprescindibles para la igualdad de oportunidades, que son la salud y la educación, que no pueden estar sometidos a régimen de discriminación según tu dinero. O sea, soy bastante liberal, como tú, completamente liberal, pero negar que la dificultad de acceso a la educación y a la salud de quienes tienen menos dinero te va a cuestionar, te va a comprometer tus oportunidades a lo largo de la vida, es negar la realidad, y eso es lo que yo creo que la derecha niega. Estamos de acuerdo. Entonces eso es lo que quiero ver. Quiero decir, si veías ese corazoncito ideológico en este discurso. Por supuesto, pues. Por supuesto. Y que también se ve, estamos hablando de economía, por cierto, pero también cuando el gobierno presenta su contrarreforma educacional, digamos, también se mete precisamente en ese punto. Una de las cosas que dice es que, bueno, en los casos en que haya mayor demanda que oferta para entrar a ciertos colegios, nosotros lo que vamos a hacer ahora es que esto no sea sencillamente aleatorio en términos de que todos los niños tengan igual posibilidad de entrar, sino que vamos a permitir que ese colegio pueda elegir, de acuerdo a ciertas normas más o menos arbitrarias, digamos, una entrevista con los padres, la cercanía del niño. Adivina cuál van a elegir. Al con más capital social, etcétera. Ahí comienza la discriminación, obviamente. Lo que no significa que yo me oponga, y eso fue una cosa que discutimos mucho en esa época, a que un subconjunto de colegios en un grado relativamente avanzado, séptimo, octavo, noveno, elijan por nota. Yo creo que ahí nadie ha clavado la rueda de la fortuna si el mérito tiene que entrar recién a los 18 cuando postuláis a la universidad o algo antes. Eso creo que es un tema debatible. Fue una discusión que hoy día se retoma, digamos, si cierto número, por ejemplo, los colegios emblemáticos, los colegios pero podían elegir. En la propia ley de inclusión quedó, los colegios emblemáticos tienen la posibilidad de elegir por notas un subconjunto. Nadie ha dicho que tiene que ser 30, 40, 80. Yo creo que es una discusión abierta, que está bien. Quiero volver, si les parece, a lo que está pasando con las cifras económicas en este momento, porque hablamos harto del crecimiento económico, no hablamos del empleo, Nicolás, que me parece que hay una cosa incluso más compleja en términos políticos, porque la cifra que la gente ve, también el crecimiento puede ser una cifra un poquito más teórica, pero el empleo sí lo es. Y cuando hoy día las cifras dicen hay 980.000 personas que están sin trabajo, eso se va convirtiendo en un problema político cada vez mayor. Se está haciendo lo necesario y ahí sí hay algo que puede hacer el gobierno. Hablábamos de estos shocks de corto plazo en el crecimiento. ¿Tienen que ver también con el empleo o hay otros elementos que están haciendo que el empleo se mueva hacia esos niveles? Y te lo pregunto, Nicolás, porque el gobierno ahí sí está todavía no presentando un plan, pero sí se presentaron los resultados de la comisión que formó, que entendemos que de ahí van a salir propuestas de legislativas, digamos. Y se dicen cosas como, por ejemplo, modificar las 40 horas, como por ejemplo modificar el sistema de indemnizaciones, entre otras. Y quiero ver primero cuál es el diagnóstico de por qué el empleo está en tan malas condiciones en Chile y si esas medidas pueden apuntar también en la dirección adecuada. Me ponen en una disyuntiva porque sabes que hemos estado conversando y no hemos dicho nada de por qué creo yo que pasamos de 5 a 2,5. Vamos a eso. Si es un problema de competitividad tributaria, como dicen ahora, que a claras luces, porque fíjate que se ha dicho que aquí la tasa de impuestos corporativos, que sí estoy dispuesto a que se baje. Nos ha sacado. Bueno, los países que tienen sistemas integrados, porque es una cosa que no se dice, que son pocos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Chile, tienen tasas promedio 30. No, integrado significa que el impuesto que tú pagas por tu empresa te sirve como crédito para lo que tú pagas como dueño. Muchas gracias, disculpa que sea un poquitito. Yo me quejo cuando los doctores hablan en griego y yo estoy hablando en griego también, o en arameo. Efectivamente. Entonces, porque cuando tú tienes ese... me voy a ir por otro lado. Ya. Créeme que los países con el mismo estructura tributaria que Chile tienen tasas muy altas. Y los impuestos a las personas son lo que no se dice nada. En Chile son promedio 2% del PIB y en todos estos países que te estoy comparando, 8,5%. O sea, aquí hay un tema fundamental de que no pagan impuestos las personas y tendríamos que entrar fuertemente en eso, pero curiosamente se pone el dedo solo sobre el impuesto corporativo, además haciendo un promedio con
países que tienen un régimen completamente distinto porque es desintegrado. Esto es, pagan las corporaciones y las personas de forma independiente. No hay crédito de una cosa sobre la otra. No sé si me estoy explicando. Ahora, si tú dices que la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, que es lo que estaba implícito cuando conversábamos recién con Cristóbal, fue lo que sacó a Chile del crecimiento, como te decía. Primero, esto partió antes. Segundo, le pescó a toda Sudamérica y no creo que tenga que ver con la reforma. ¿Qué es lo que de verdad ocurrió, Daniel? Lo que yo creo que ocurrió, y esto es una cosa que no está presente suficientemente en la discusión, hay un fenómeno que se llama la desglobalización. Porque esta cuestión sigue ocurriendo y si tú miras los datos de Sudamérica, siguen desacelerando. Esto es súper generalizado. En corto, porque el gran ciclo de los commodities se tendió a apagar. Que se puede encender de nuevo por la inteligencia artificial, ese es otro tema. Y se tendió a apagar primero porque la influencia de China, cuando se metió a la OMC, se comenzó a deshacer. China cambió de un modelo exportador a un modelo tecnológico de mercado interno. O sea, hay cambios planetarios que explicaron lo que está pasando, que no solo le ocurre a Chile. Entonces, para mí, el problema fundamental que Chile no discute es cómo retomamos una segunda fase de desarrollo exportador de verdad. Porque los países que pasaron de la clase media a la clase alta en materia de ingreso per cápita, todos lo hicieron con exportaciones, cuando son países chicos, todos. Porque ahí es donde está la clave de la productividad. Y es una discusión que no estamos teniendo. Entonces, se hace, mata relato, no sé cómo es, se hace uso de la desaceleración para meter reivindicaciones corporativas, que es bajar impuestos porque hay una cuestión ideológica. Claro, pero también, Nicolás, porque se dice, precisamente para volver a exportar con más fuerza, lo que necesitamos es atraer nuevamente las inversiones. Esas inversiones hoy día no llegan porque, de nuevo, los impuestos son muy altos. Segundo, no hay predictibilidad y por eso además le vamos a poner invariabilidad tributaria. Entonces los inversionistas van a ver, en Chile nos cobran pocos impuestos, en Chile no hay permisología, en Chile además nos aseguran 25 años sin más impuestos, van a volver a invertir, vamos a volver a crecer. El propio ministro Quiroz decía que nadie podía pagar 44,5. Bueno, le pegue una mirada a cualquier estado de Estados Unidos, donde tú pagas primero, que está desintegrado, pagas el impuesto a la empresa federal, después paga el impuesto estadual a la empresa, y después paga el impuesto personal federal. ¿Y cuánto te queda al final de cada 100 que ganaste? ¿Y se invierte o no se invierte en Estados Unidos? O sea, peguemos una miradita a través del mundo, no es cierto, nosotros no estamos ahogados de impuestos, eso no es efectivo, seamos rigurosos en los análisis. Con todo, yo sí creo, yo soy partidario de un sistema desintegrado, como es la mayoría de los países de la OCDE, y no tendría problema incluso de bajar más allá de 23, pero poner nuestra inteligencia en que las empresas distribuyan la utilidad y que los impuestos personales, que aquí son 2% del PIB contra 8% del PIB de la OCDE, se paguen efectivamente. Ya, pero si la clave para volver a crecer no es, si los impuestos pueden ayudar, pero una discusión más bien marginal, ¿qué es lo que podría hacer Chile para salir de esta trampa en la cual, por factores externos, de acuerdo al análisis que estás haciendo, que han afectado no solamente a Chile, sino a toda Latinoamérica y a buena parte del mundo? Y al África subsahariana. Correcto. ¿Qué podemos hacer entonces para salir de esa trampa? A ver, siendo honesto, pasar de 2,5 a 5 de nuevo yo no lo veo posible. Porque creo que se produjo una constelación particularmente beneficiosa, que fue el mundo unipolar, la globalización acelerada. Esto viene más o menos desde mediados de los 80, la entrada de China al mundo, el comercio mundial crecía 3 veces lo que crece hoy día. Y Chile se había abierto, ¿cierto? Bajado los aranceles, la economía más abierta de América Latina, se había habido reforma agraria, con lo cual, en fin, larga historia. Y nosotros nos subimos a ese carro a una velocidad brutal. Fuimos los líderes en eso. Eso ya no está disponible porque el mundo está mucho más proteccionista, porque lo que llaman low hanging fruit, la fruta al alcance de la mano, ya no está disponible. Hay que trabajar más, ahora hay que transpirar más. Entonces yo creo que deberíamos tratar de llegar al 3,5, ponte tú. Y eso supone, para mi gusto, el concertar una estrategia básicamente privada, pero con la ayuda del Estado, para buscar nuevos nichos de exportadores. Ahí es donde se va a mover la aguja de la productividad. Y esa conversación no la estamos teniendo. Ya, pero eso significa, y eso es lo que te van a decir desde el lado más liberal o neoliberal. O sea, lo que quiere Nicolás Eyzaguirre es que el Estado empiece a meterse a decidir quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, dónde hay que invertir, y que sea el Estado el que sea una especie de socio de los privados aquí.
Sí, pero tú no es pick the winners. Esto es política industrial, que hasta el propio ministro dijo que estaba haciendo política industrial con la construcción, por si acaso. ¿Ah? Sí. O ahora con ciertas cosas que van a hacer con el trabajo, en que le van a dar crédito si es que contratan personas que creo que muy expertas en inteligencia artificial, no sé, hay algún tipo de... Ya. Yo creo en plataformas transversales, o sea, coordinar agentes, porque a veces tú para un nuevo nicho exportador necesitas una masa crítica, o coordinar agentes para ver cuáles son los obstáculos que está poniendo el propio Estado para el desarrollo de este nuevo nicho. No significa que el Estado defina que tú vas a producir frutilla en vez de cereza, no. No. Hay que mirar lo que hace el País Vasco, lo que hacen... Son plataformas transversales para ayudar al surgimiento de nuevos nichos exportadores. ¿Cristóbal? Estaba pensando que uno siempre escucha esta historia, ¿cierto, Nicolás, de los países que lograron, ¿cierto? Los tigres asiáticos, después el caso irlandés, ¿te acordáis que nos enamoramos de ese? Y otros más, creo que ahora se habla de Polonia, bueno. Pero pareciera que en todos ellos, estoy pensando incluso el caso de Finlandia, había acuerdos políticos relativamente estables en el tiempo, es decir, con cierta transversalidad. Entonces, primero te pregunto ahora por un poquito de política. ¿Crees que, y de hecho mi amigo también, Oscar Landerreche, siempre habla de que no, necesitamos un gran pacto para tener una política industrial que sepamos que va a durar, no sé, 25 años, pero para eso necesitáis un mundo político que no esté pensando en la próxima elección nomás? Y la generación relativamente joven, que hoy día ya no es ni tan joven, ¿cierto? Tiene 40 años, ya es padre de familia, la que veíamos joven hace poco, parece que tampoco no fue esa generación la que construyó ese gran acuerdo. Entonces me pregunto cómo ves tú la interacción entre la política, la posibilidad de crear un acuerdo de esa envergadura, o no lo ves tan necesario. Hay gente que mira a Perú y dice, cáchate, en Perú la economía se desancló de la política, la economía sigue su curso y la política ni siquiera puede tocarla. Y si tú crees, a propósito de Frente Amplio, tú que fuiste ministro de la Concertación, luego de la nueva mayoría, miras ahora cómo ellos, después de ser gobierno, ¿crees que ha habido un aprendizaje justamente en esta materia, en materia política? ¿Crees que las ideas más crudas con las cuales ellos quizás marcharon hace 10 años y más de 10 años, 15, han cambiado, se han puesto quizás más liberales, por ocupar esa palabra, después de pasar por el gobierno? Ojalá. Son dos preguntas. Pero fíjate que lo comentamos un rato atrás, yo no soy del Frente Amplio, tengo cariño por ello, porque creo que efectivamente creen en la justicia social, pero en su receta económica yo estoy en total desacuerdo. Ya dije que mover la aguja del crecimiento por la vía de expandir los derechos sociales era un non-starter, como dicen. Es necesario hacerlo para evitar concentración, pero eso no te va a... Entonces tengo diferencias. Pero vamos al tema de la política, que sí importa mucho. O sea, yo creo que los dos grandes problemas que le ocurrieron a Chile fueron, de primer lugar, que acabó este alineamiento de las estrellas del gran crecimiento de la economía mundial y del comercio mundial que nos permitía insertarnos, y ahora más con el conflicto de Estados Unidos-China. Y el segundo fue el deterioro de nuestro régimen político. Porque como no hubo nunca posibilidad de ponerse de acuerdo entre la centroizquierda y la centroderecha, terminamos con el sistema atomizado, que es el peor de todos, un presidencialismo con no sé cuántos partidos, entonces estamos bloqueados. Y como la teoría, creo que es la Katia Araujo lo que lo dice, con el agobio de la gente, porque nadie se pone de acuerdo en un sistema segmentado, cada vez vamos eligiendo a uno distinto. Entonces, y ustedes lo dicen a cada rato, el negocio de los que quieren ser en la próxima, oponerse a todo, tratar de que no haya ningún arreglo para que el agobio lleve, ¿cierto?, la próxima vez a París, o vaya a saber a quién. Entonces ese es un problema de fondo que estamos teniendo, absolutamente. Entonces, si tú me dices, porque yo, ¿en qué creo yo, Cristóbal, de que te estoy mirando, o Daniel? Esto, mira, que te lo diga alguien de centro izquierda, es medio... Yo creo en un buen acuerdo transversal entre la centro izquierda y la centro derecha.
sacar los ideologismos extremos de los comunistas o los republicanos y ponernos de acuerdo, porque si nos ponemos a picarla finito en qué hay que hacer en el mercado laboral, que no te contesté, en cómo reactivar el crecimiento, cómo producir nuevas cadenas exportadoras, hay aporte de los dos lados. Yo creo realmente, no creo que nosotros hayamos la centroizquierda haya clavado la rueda de la fortuna, pero sí me parece mucho más competente los equipos económicos de la Matei que lo que tenía en su momento Kast, no digo ahora. Y también me parece mucho más competente el problema es que nosotros no somos capaces de generar relatos atractivos de corto plazo, como el gobierno de emergencia, como el presidente Boric generó este tema de los derechos sociales, que cautivó a la gente, pero por ahí no vamos a salir. Perdona, ¿y te parece competente? No quiero hacer aquí un juicio personal, digamos, más allá de sus cualidades personales, pero ¿te parece la persona más adecuada para el cargo de ministro de Hacienda, Jorge Quirós? Yo no soy psicólogo, así que no hacer juicio desde el punto de vista de su experiencia. Yo creo que las convicciones del ministro Quirós, yo creo que se inspira en la figura de Hernán Vigi. Yo creo que él cree que Chile está en la segunda mitad de los 80, en que reduciendo el Estado, reduciendo los impuestos, reduciendo los gastos en salud, reduciendo los gastos en educación, etcétera, etcétera, tú vas a generar una ola de crecimiento. Pero creo que el Chile actual no tiene nada que ver con el Chile de la segunda mitad de los 80, donde el sistema financiero estaba completamente cerrado, donde las empresas no tenían ahorro para poder invertir. Y también la segunda mitad de los 80, parte importante para Vigi, fue que el comercio internacional comenzó a volar y nosotros nos subimos, ¿cierto?, a ese cometa, pero ahora no pasa eso. O sea, ¿crees que su diagnóstico no tiene que ver con la realidad actual de Chile? Insisto, no quiero ser injusto, creo que hay mérito en rebajar la tasa de impuesto corporativo y en reducir los trámites en los temas ambientales. Hasta podría conceder que algún tipo de invariabilidad tributaria para la primera categoría, siempre que se cobre un plus, podría conversarse. Las contribuciones, la reintegración, el crédito por los empleados formales, estos son puro pérdida de plata que no vamos en la aguja. Y el empleo, para cerrar con eso que nos quedó pendiente, porque hay algunas medidas que ya está empezando a socializar el gobierno, aunque todavía no sean un programa propiamente tal. Por ejemplo, el tema de que, y el diagnóstico es que se encarecieron demasiado los costos del trabajo en Chile y eso está generando una situación de desempleo cada vez más grave y ya vamos llegando al 1 millón de desempleados. Y para eso hay que flexibilizar las 40 horas, de modo que se puedan repartir de manera distinta en el año y puede haber un máximo, creo, de 52, 54 horas trabajadas en la semana. Hay que cambiar el sistema de indemnización laboral y flexibilizar un poco normas que están demasiado rígidas. ¿Qué te parece ese diagnóstico? ¿Ustedes se acuerdan de la clase de química en el colegio? ¿Seguro? ¿Tú no ibas a la clase, Cristóbal? Nosotros somos el mismo colegio con Cristóbal. No tanto. Bueno, lo primero que te decían, ¿cierto?, que si te ponían una preparación en una probeta, que para poder concluir, por ejemplo, que si tú le ponías calor y la preparación ebullía, tenías que controlar por la temperatura externa, por el ruido, controlar por muchos otros factores. Claro. Entonces lo que suele ocurrir con estas cosas es que no se controla por los otros factores, entonces se producen relaciones espurias que se dan como causales. ¿Estoy hablando en chino o no? No, perfecto. Ya. Entonces, el empleo. Lo primero que tiene que ver, y ya lo discutimos, es que la economía está creciendo poco. Punto. Segundo... Si la economía no crece, difícilmente va a haber más empleo. Obvio, ¿cierto? Segundo, es cierto que se redujeron las horas y es cierto que algo aumentó el salario mínimo. ¿Dónde está el estudio empírico riguroso que me diga que ese es el factor causal? Porque por eso te digo, en la probeta tú controlas por 9 factores. Aquí están diciendo simplemente, imagínate que alguien llegó y apagó la luz del laboratorio de química en el mismo momento que tú le estabas inyectando el calor y saltó la probeta. Concluye que porque apagué la luz saltó la preparación. ¿Me entiendes? Ese es el problema de la falta de rigor académico en estas cosas. Yo no tengo ninguna convicción de que sea el salario mínimo y las 40 horas lo que esté perjudicando el empleo. Pero en beneficio de buscar acuerdos, porque a mí Rau me parece bastante, digamos, yo creo que podría conversar más fácil con él que con Quirós, con quien he conversado muchas veces en el pasado. Rau, el ministro del Trabajo. Sí. Yo creo que el tema de la indemnización sí es un tema relevante.
Y yo apoyo el buscar una indemnización a todo evento y no solamente cuando te echan, porque ahí se produce conflictividad, impredictibilidad. Ese es un tema que yo sé, re difícil para la CUT y compañía, pero ahí tenemos un problema, lo viene diciendo la OCDE hace mucho tiempo. Okay. Y en el tema de flexibilizar las 40 horas para que pueda haber semanas de 52 o de 54 horas. Bueno, como se dice, el diablo está en los detalles. Me gustaría saber cuáles son los detalles para que no llegue en el fondo a borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Uh-huh. Puede, yo no niego que pueda haber algún mérito allí, pero hay que mirar los detalles. Ya, pero finalmente el mayor problema no tiene que ver con eso, en tu opinión, sino que tiene que ver con que la economía no está creciendo. Yo creo. Uh-huh. Perfecto. Pero no voy a hacer lo mismo que el tema de química. Yo quiero ver el estudio riguroso de evolución del empleo, evolución del producto, y si el producto explica la mayoría, o lo explica los salarios, o lo explica las 40 horas, y yo me atrevería a decir, sin haber hecho el estudio empírico, que el producto va a dominar. Cristóbal, ¿algo más? No, me gustaría una palabrita, un obituario final para Ciplan de Nicolás. Sería un lindo, no sé si va a ser un homenaje o los va a mandar a freír mono, pero no creo. Así que... ¿Por qué debo hacer un obituario a Ciplan? Disculpa. ¿Que cerró? A Ciplan. Se acaba. Se cierra. Ya, estaba atrasado en noticias. Sí, no, una institución maravillosa, donde todos convergimos tantas veces. Yo aprendí tanto con Alejandro Foxley y con Pato Meller y con Ricardo French Davis, y se me deben olvidar algunos otros grandes. No, para los economistas de mi generación, Ciplan fue una casa maravillosa, así que la pena grande que, bueno, pero los ciclos de la vida son los ciclos. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias, Nicolás. Gracias, Cristóbal, desde Europa por habernos acompañado. Ya la próxima semana estás aquí de vuelta, ¿no? Ya está bueno ya, pues. Espero estar de vuelta, sí. Mucho calor, ¿o no? Porque aquí hace harto frío. Es que estoy en San Andrews, más arriba de Edimburgo, entonces aquí no existe el calor. Nunca. En Escocia. No hay ola de calor que lo alcance. Nicolás Izaguirre, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, pues. Gracias también por habernos acompañado. El próximo lunes nos vemos nuevamente con Animales Políticos. Chao. Animales Políticos fue presentado por Uber y por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.